En las sombras del antiguo Egipto, y entre los susurros de una sabiduría que se creía perdida, existe un libro que ha desconcertado a buscadores espirituales y filósofos por igual durante más de un siglo. El Kybalión, publicado en 1908, es un pequeño y modesto volumen negro atribuido a los misteriosos tres iniciados. Su mismo anonimato es un enigma. ¿Por qué esconderse tras una autoría tan críptica? ¿Qué verdades podrían ser tan poderosas, o tan peligrosas, que exigieran secreto? A primera vista, el Kybalión no parece el tipo de libro que inquieta al mundo. Su portada no presenta diseños elaborados ni florituras doradas, solo un título austero y la enigmática autoría de los tres iniciados. Sin embargo, en su interior, afirma revelar nada menos que las enseñanzas secretas de Hermes Trismegisto, el legendario sabio a quien se atribuye la creación de la alquimia, la astrología y gran parte de la sabiduría esotérica de Occidente. Una afirmación audaz para un delgado libro negro. Y, sin embargo, quienes abrían sus páginas sentían algo diferente. A principios del siglo XX, el espiritismo estaba en auge en América y Europa, sesiones de espiritismo, fotografía de fantasmas y médiums que prometían conectar el mundo de los vivos con el de los muertos. Al mismo tiempo, la fascinación por el misticismo oriental se extendía por los salones y aulas de Occidente. La sociedad teosófica hablaba de maestros ocultos y de la sabiduría atlante, mientras que órdenes secretas como la Aurora Dorada buscaban fusionar la magia con la modernidad. En este clima, el Kybalión no surgió con fuegos artificiales, sino como un susurro silencioso, algo más antiguo, más preciso y extrañamente atemporal. Aunque el libro se publicó oficialmente en 1908, sus ideas parecían eternas, como si resonaran en las arenas del antiguo Egipto, las mentes de los filósofos griegos y los místicos de todas las épocas. A diferencia de los extravagantes textos ocultistas de la época, el Kybalión hablaba con una claridad cautivadora. No exigía una fe ciega. En cambio, presentaba leyes, principios de la realidad misma, ofrecidas para la experimentación y la comprobación personal. Se invitaba a los lectores no a creer, sino a aplicarlas. Esa sola invitación lo hacía sobresalir. A medida que académicos y buscadores indagaban en sus orígenes, un nombre comenzó a surgir: William Walker Atkinson. Abogado en su día, Atkinson dejó atrás su carrera legal y se reinventó como maestro de la mente, un autor prolífico que escribía sobre temas que abarcaban desde la energía mental y el magnetismo personal hasta el yoga y el poder del pensamiento. Para cuando apareció el Kybalión, Atkinson ya había publicado docenas de libros bajo su propio nombre y seudónimos. Su huella parecía estar por todas partes: la cadencia de las frases, la estructura de los capítulos, incluso la precisión de la redacción. Y, sin embargo, Atkinson nunca admitió ser uno de los tres iniciados. Nadie lo hizo. El velo del misterio permaneció intacto, quizás deliberadamente. Algunos argumentan que el seudónimo era poco más que una astuta estrategia de marketing. Después de todo, ¿qué podría ser más intrigante que un libro escrito por sabios misteriosos? Pero otros sugieren algo más profundo. Que el anonimato era en sí mismo un acto de humildad, una forma de eliminar el ego de las enseñanzas. Si las verdades eran eternas, ¿por qué atarlas al nombre de un solo hombre? También hay que considerar la propia tradición hermética. En la tradición esotérica, la verdad no es para las masas, sino para los pocos preparados. El conocimiento debe protegerse, velado por símbolos y secreto hasta que el estudiante esté listo. Al esconderse tras la máscara de los tres iniciados, los autores podrían haber estado reforzando este principio, que la fuente de la sabiduría no está en las personalidades, sino en lo que yace más allá de ellas. Y así, el Kybalión apareció como de la nada, una síntesis de la filosofía hermética para una era moderna. No pretendía tener templo, iglesia ni secta. En cambio, ofrecía un conjunto de claves, 7 principios, que prometían descifrar tanto el cosmos como el yo. Los lectores comenzaron a verlo no como un libro, sino como un mapa, una puerta a algo vasto, algo antiguo. Pero ¿quién era Hermes Trismegisto, la figura a quien se atribuían las enseñanzas? ¿Era un hombre, un mito, un dios, o las tres cosas a la vez? Para comprender el Kybalión, primero hay que adentrarse en la leyenda de Hermes, el 3 veces grande maestro cuya sombra se extiende a lo largo de milenios. Para comprender el Kybalión, debemos recurrir a la figura central, Hermes Trismegisto. Su mismo nombre encierra un halo de misterio. Trismegisto significa
3 veces grande, grande en sabiduría, grande en conocimiento, grande en poder. Pero Hermés no era un hombre común. Era una fusión, un puente entre civilizaciones. En Egipto, era Tot, el dios con cabeza de ibis de la escritura y la sabiduría, guardián del conocimiento sagrado, registrador de los dioses y guardián del equilibrio cósmico. En Grecia, era Hermés, el veloz mensajero del Olimpo, patrón de la comunicación, el engaño y las transiciones entre mundos. Cuando estas dos figuras se fusionaron en la imaginación del Egipto helenístico, nació Hermés Trimegisto, encarnando tanto la sabiduría divina como el impulso humano de buscar lo que yace más allá del velo. Hermés se convirtió menos en una figura histórica que en un arquetipo, un símbolo del maestro eterno, mitad dios, mitad sabio, mitad mito. Las tradiciones antiguas afirmaban que fue autor de miles de obras, diálogos sobre la naturaleza del alma, recetas alquímicas para transmutar metales y espíritus, tratados de astrología y comentarios místicos sobre la estructura del universo. Estos textos, conocidos colectivamente como la Hermética, circularon durante siglos, inspirando a filósofos, sacerdotes, alquimistas y buscadores. Para los egipcios, Hermés era el escriba divino, quien registraba cada acción en el libro de la vida. Para los griegos, era el guía de las almas, guiando a los mortales a través de fronteras seguras, entre ciudades, entre mundos, entre la vida y la muerte. Para las generaciones posteriores, se convirtió en el gran iniciador, quien susurraba verdades demasiado peligrosas para ser grabadas en piedra. Sus enseñanzas sentaron las bases del hermetismo, una corriente de pensamiento que moldeó tradiciones intelectuales enteras. Los gnósticos adoptaron su lenguaje del conocimiento oculto. Los neoplatónicos adoptaron su visión de un universo estratificado, en el que lo material era solo una sombra de lo espiritual. Los alquimistas medievales buscaron en sus palabras pistas sobre la piedra filosofal. Magos renacentistas como Marsilio Ficino tradujeron y revivieron sus textos, convencidos de que escuchaban la voz de un sabio egipcio mayor que el propio Moisés. Incluso Isaac Newton, padre de la física moderna, quedó fascinado. Aunque la historia lo recuerda por el cálculo y la gravedad, Newton llenó miles de páginas con notas sobre alquimia, con la secreta esperanza de descifrar el código que Hermés había ocultado en símbolos y paradojas. ¿Por qué tanta fascinación? Porque Hermés ofreció una propuesta radical: el universo no era un accidente caótico, sino un todo ordenado e inteligible, gobernado por leyes comprensibles y aprovechables. Estudiar el hermetismo no era simplemente acumular conocimiento, sino tocar la mente de lo divino. En el mundo de Hermés, la ciencia y la espiritualidad no eran enemigas, sino hermanas, perspectivas diferentes que observaban el mismo gran misterio. En el Kybalión, Hermés Trimegisto no aparece como un santo venerable ni un dios temido, sino como un arquetipo, un maestro eterno cuyas lecciones perduran a través de los siglos. Su legado nunca estuvo destinado a permanecer encerrado en tumbas ni templos. En cambio, residía en principios, leyes sutiles y universales, susurradas de maestro a alumno, transmitidas de generación en generación y finalmente condensadas en los 7 principios herméticos que el libro afirma revelar. Sin embargo, la forma de enseñar de Hermés era diferente a la de las escuelas modernas. No explicaba con claridad. Transmitía la sabiduría mediante acertijos, símbolos y paradojas, recursos diseñados no para dar respuestas, sino para despertar la comprensión. Para quienes no estaban preparados, sus palabras eran un galimatías. Para quienes estaban listos, eran puertas. El conocimiento, en el sentido hermético, nunca fue una mercancía. Era poder, y en las manos equivocadas, el poder corrompe. Por lo tanto, el secretismo, la oscuridad y la metáfora no eran solo tradiciones, sino salvaguardas. Así pues, el Kybalión sigue este linaje. No se presenta como una revelación, sino como una clave. Una clave para acceder a verdades tanto cósmicas como personales. Una clave para percibir la realidad no como una tormenta aleatoria de sucesos, sino como un organismo vivo modelado por leyes espirituales. Se dice que estas 7 leyes lo gobiernan todo. Desde la danza de las galaxias hasta el funcionamiento del corazón humano. Pero antes de desentrañar estos principios, debemos comprender por qué se ocultaron. ¿Por qué tuvieron que transmitirse en susurros y por qué el Kybalión insiste en que no todos están preparados? La siguiente parte de nuestro viaje se centra en la naturaleza misma del secreto y en por qué la sabiduría a veces se esconde en las sombras hasta el momento de la iniciación. El Kybalión no se presenta como un simple tratado ocultista o manual místico.
Desde el principio, se presenta como algo más sutil, más peligroso y preciado, una clave. Una clave para leyes que siempre han existido, esperando ser comprendidas por quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. El texto insiste en que estas enseñanzas no son invenciones de la era moderna, sino destilaciones de verdades susurradas a lo largo de milenios, transmitidas por un linaje de iniciados que prefirieron el silencio al espectáculo. Este tema del secretismo no es casual, es central en la tradición hermética. En el mundo antiguo, el conocimiento a menudo se ocultaba en acertijos, se codificaba en símbolos o se envolvía en mitos precisamente porque la sabiduría no era para quienes no estaban preparados. Consideremos las escuelas de misterio de Egipto y Grecia, donde los iniciados dedicaban años al estudio y a los rituales antes de que se les confiaran las verdades sagradas. Revelar estas verdades prematuramente no solo era peligroso para el individuo, que podía malinterpretarlas o usarlas indebidamente, sino también desestabilizador para la sociedad. El conocimiento oculto era poder, y el poder en manos imprudentes podía destruir con la misma facilidad con la que elevaba. El Kybalión se mantiene firme en esta tradición. No ofrece información en bandeja. En cambio, ofrece principios expresados en aforismos y paradojas, frases que a primera vista parecen simples, pero que se despliegan como laberintos al reflexionar. La idea no es informar, sino despertar, no dar respuestas, sino transformar la percepción. De esta manera, el libro en sí funciona como una especie de ritual de iniciación, silencioso, portátil, pero transformador. Y los autores, esos misteriosos tres iniciados, se apoyan en este principio de ocultación. Al borrar sus nombres, recuerdan al lector que la verdad no está ligada a la personalidad ni a la autoridad. Lo que importa no es quién lo dijo, sino si el principio funciona al aplicarlo. Este anonimato también evoca una antigua máxima hermética: cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Quizás los tres iniciados sugerían que el verdadero maestro no es un hombre de carne y hueso, sino los principios vivientes mismos. ¿Pero por qué codificar la sabiduría en paradojas? Porque la paradoja elude las defensas racionales de la mente. Desestabiliza la lógica ordinaria, obligando al buscador a profundizar, a contener las contradicciones hasta que emerge una síntesis superior. Por ejemplo, los textos herméticos a menudo describen el universo como uno y múltiple, infinito pero finito, espiritual pero material. Tales contradicciones no son errores, son ejercicios, koans mentales diseñados para ampliar la percepción hasta que pueda vislumbrar una verdad que el lenguaje ordinario no puede contener. La práctica del secreto también tuvo beneficios prácticos. A lo largo de la historia, las tradiciones de sabiduría fueron a menudo perseguidas. Los gnósticos fueron silenciados, los alquimistas perseguidos, los místicos tildados de herejes. Codificar su conocimiento en símbolos y alegorías permitió a los pensadores herméticos preservar sus ideas ante las narices de las autoridades. Una receta para transmutar el plomo en oro, por ejemplo, podría ser en realidad una metáfora para refinar el alma. Para el no iniciado, parecía un galimatías. Para el iniciado, era una revelación. Así, el Kybalión sigue la misma estrategia. No pretende ser la fuente de la sabiduría, sino un vehículo, una articulación moderna de principios eternos, enmarcados en términos que la mente del siglo XX pudiera comprender. Sus primeros capítulos recuerdan al lector que la verdad no está hecha para exhibirse ni argumentarse, sino para vivirse en silencio. Que no todos están preparados, y no todos lo entenderán. Sin embargo, para quienes persisten, para quienes toman la llave y prueban la cerradura, algo se abre. El mundo comienza a revelarse no como un caos aleatorio, sino como un patrón. El yo comienza a sentirse menos como un frágil accidente y más como un participante en un vasto e inteligente orden. El libro insiste en que estos principios no son ideas abstractas, sino leyes vivas. Leyes que gobiernan el cosmos con la misma certeza que la gravedad o el magnetismo. Conocerlas es navegar la realidad con una nueva claridad. Y así, el escenario está listo. ¿Cuáles son estas leyes, los llamados 7 principios herméticos, que se dice que gobiernan todo? ¿Desde las galaxias hasta los pensamientos, desde las mareas hasta las emociones? Ha llegado el momento de desbloquearlos, uno por uno, y ver si realmente tienen el poder de transformar la percepción y la vida misma. La esencia del Kybalión reside en su audaz revelación de 7 principios eternos, leyes que, según afirma, estructuran no solo el cosmos, sino también los más mínimos detalles de la experiencia humana.
No son mandamientos ni dogmas que se puedan creer por fe. Se presentan como leyes de la realidad, tan objetivas y comprobables como la gravedad. Comprenderlas es vislumbrar la arquitectura del universo. Vivirlas es despertar. Los primeros 5 principios sientan las bases. El primero es el mentalismo, el todo es mente. El universo es mental. Esta afirmación radical sugiere que todo, materia, energía, tiempo, incluso el espacio mismo, surge de la consciencia. El mundo no es una máquina inerte, sino el sueño de una mente universal. Esta idea, extraña a principios del siglo XX, ahora resuena en la física y la filosofía modernas. Se nos dice que el observador moldea lo observado. Los experimentos cuánticos revelan que las partículas existen en probabilidad hasta que se miden. Desde esta perspectiva, la máxima hermética resulta inquietantemente profética. A escala humana, el mentalismo significa que nuestros pensamientos no son ociosos. Se expanden como piedras arrojadas al océano de la mente. Para cambiar la realidad, hay que empezar por cambiar el pensamiento mismo. No mediante afirmaciones superficiales, sino reestructurando los patrones profundos de creencia y percepción. El mentalismo nos llama a convertirnos en arquitectos de la realidad, no en simples inquilinos. De aquí surge el segundo principio, la correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. El macrocosmos y el microcosmos se reflejan mutuamente. Las galaxias se mueven en espiral como las conchas. El cuerpo refleja el cosmos, el corazón refleja el sol. Lo que sucede en nuestro interior tiene un eco en el exterior. Vivir este principio es leer el mundo como un texto simbólico. La enfermedad puede indicar un conflicto interno. Una tormenta en la vida puede reflejar una tormenta en el pensamiento. Nada es aleatorio, todo corresponde. Los antiguos astrólogos practicaban esto proyectando los cielos sobre el destino humano, pero incluso fuera de la astrología, el principio nos invita a mirar nuestras vidas como espejos. Cada acontecimiento es un mensaje, cada relación un reflejo. Para quienes estén dispuestos a leer, el universo se convierte en un vasto libro de correspondencias. El tercer principio es la vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Mucho antes de que la ciencia moderna confirmara que los átomos están en incesante movimiento, el hermetismo lo proclamó. Todas las cosas son ondas, frecuencias, oscilaciones. Este principio transforma nuestra percepción de las emociones y los pensamientos. No son abstracciones, sino vibraciones. La ira, el miedo, la culpa, frecuencias bajas que agotan. El amor, la gratitud, la alegría, frecuencias altas que elevan. Al aprender a elevar la vibración mediante la práctica, respiración, meditación, música, veracidad, belleza, modificamos no solo nuestro estado interior, sino también lo que atraemos. La resonancia se convierte en destino. De esta manera, la vibración es menos una teoría que una disciplina, una vigilancia diaria de la propia frecuencia. El cuarto principio, la polaridad, profundiza la lección. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Luz y oscuridad, calor y frío, amor y odio, los opuestos no son enemigos, sino extremos de la misma esencia. El frío es menos calor, la oscuridad es menos luz. Reconocer esto es ver la transformación no como destrucción, sino como un movimiento a lo largo de un espectro. El odio se puede transmutar en amor no borrándolo, sino cambiando su polaridad. El miedo se puede transformar en valentía. Esta es la esencia de la alquimia mental, convertir un estado en su opuesto al reconocer su continuidad compartida. También suaviza el juicio, el mal puede ser solo un grado menor de bien, la oscuridad, solo la ausencia de luz. Los sabios no temen a los extremos, sino que aprenden a integrarlos, a transitar entre ellos. Luego viene el ritmo, el quinto principio. Todo fluye, entra y sale, todo tiene sus mareas, todo sube y baja. La vida es un péndulo. La respiración fluye. Las estaciones crecen y menguan. Las civilizaciones surgen y colapsan. Incluso el corazón late al ritmo. Resistirse a este principio es sufrir, aferrarse a las altas, temer a las bajas, exigir constancia donde no la hay. Vivir según él es aprender el arte de la navegación. El marinero sabio no maldice la marea, la surfea.
Así también el estudiante hermético aprende cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo sembrar y cuándo cosechar, cuándo hablar y cuándo callar. El ritmo transforma la vida de una serie de batallas en una danza que requiere humildad pero también otorga resiliencia. Estos 5 principios por sí solos, si se aplican, pueden transformar la percepción por completo. Presentan un universo mental, simbólico, vibrante, polarizado y rítmico. Un universo donde cada pensamiento importa, cada evento corresponde, cada sentimiento vibra, cada dualidad puede transmutarse, cada ciclo puede abrazarse. Pero el Kybalión no ha terminado. 2 principios más completan el patrón, dibujando el mapa de la ley hermética hasta su conclusión. A ellos nos dirigimos ahora: causa y efecto, y género, las fuerzas gemelas que revelan tanto la cadena del destino como el equilibrio dentro de toda la creación. La 6ª ley hermética es el principio de causa y efecto. Declara que nada en el universo ocurre por accidente. Cada evento, cada circunstancia, cada momento es el efecto de una causa previa, y en sí mismo la causa de lo que está por venir. Para la mente común, el azar parece real. Una coincidencia, un golpe de suerte, un desastre inesperado. Pero la visión hermética susurra lo contrario: nada es aleatorio. Todo está vinculado en una cadena infinita de causalidad. Comprender este principio es asumir un nuevo tipo de responsabilidad. Comienzas a ver tu vida no como una historia de víctimas de suerte y desgracia, sino como un entramado de causas, algunas conscientes, otras inconscientes, que conducen a cada momento presente. Esto no significa culpa ni fatalismo, significa poder. Si cada efecto tiene una causa, entonces, al plantar nuevas causas, mediante el pensamiento, la intención y la acción, moldeas los efectos futuros. Las tradiciones antiguas se hacen eco de esta verdad. En la India, se llama karma. En la Biblia, es: lo que siembras, cosecharás. En ciencia, es la 3ª ley de Newton: a cada acción, una reacción igual y opuesta. El lenguaje cambia, pero la ley permanece: nada ocurre sin una razón. Vivir según la causa y el efecto es actuar con intención. Sembrar semillas conscientemente y dejar de esperar que la casualidad te salve. Te das cuenta, no eres un peón del destino. Eres partícipe de su creación. El 7º y último principio es el principio de género. No se trata del sexo biológico, sino de la polaridad de fuerzas, masculino y femenino, activo y receptivo, estructura y flujo. Los textos herméticos insisten en que el género existe en todo: el átomo, la semilla, la psique humana, el cosmos mismo. La creación, dicen, requiere la interacción de estas 2 fuerzas. Una sin la otra es estéril. Juntas, dan origen a la forma y al espíritu por igual. En el simbolismo antiguo, lo masculino era el sol, proyectivo, radiante, lógico. Lo femenino era la luna, receptiva, protectora, intuitiva. Ambos son sagrados. Sin embargo, durante siglos, las sociedades han exaltado uno y suprimido el otro, creando desequilibrio tanto en la cultura como en los individuos. El Kybalión restablece su equilibrio, enseñando que el verdadero poder no reside en la dominación de un polo, sino en la integración de ambos. Dentro de cada uno de nosotros residen la razón masculina y la intuición femenina, la voluntad masculina y la creatividad femenina. Cultivarlas en armonía es alcanzar la plenitud. La psicología moderna ha redescubierto esta verdad. Carl Jung habló del ánima y el animus, lo femenino en el hombre, lo masculino en la mujer. La filosofía taoísta lo llama yin y yang. Por doquier, resuenan ecos de esta ley hermética, recordándonos que el equilibrio no es una abstracción, sino una necesidad vital. En nuestra época, cuando las sociedades lidian con cuestiones de género, identidad y equilibrio, este principio cobra más vigencia que nunca. Juntas, estas 2 últimas leyes completan el marco hermético. Causa y efecto revelan la cadena que une todas las cosas, el patrón del destino que puede moldearse conscientemente. El género revela la doble corriente que impulsa la creación, la danza de opuestos en la que nace toda vida. Con ellos, el mapa se completa: 7 principios, 7 leyes que, según se dice, gobiernan todo, desde el nacimiento de una estrella hasta el susurro de un pensamiento. Pero el Kybalión no se queda en la abstracción. No presenta estas leyes como curiosidades para admirar y luego archivar.
Reta al lector a vivirlas, a ver en cada coincidencia una correspondencia, en cada emoción una vibración, en cada conflicto una polaridad, en cada estación un ritmo, en cada acción una causa, y en sí mismas la unión de las energías masculina y femenina. Estudiar los principios es ver de otra manera. Vivirlos es transformar. Y es aquí, en la vida, donde la influencia del Kybalión se extiende más allá de la filosofía, a movimientos, culturas e incluso a la imaginación moderna. El paso final de nuestro viaje es rastrear su silencioso legado, como un pequeño libro negro, publicado anónimamente en 1908, sembró los patrones de pensamiento del mundo espiritual que conocemos hoy. Cuando el Kybalión se publicó en 1908, irrumpió en un mundo ya en efervescencia con la experimentación espiritual. Sin embargo, a diferencia de las ruidosas sesiones espiritistas, las extravagantes logias ocultistas o las sociedades esotéricas obsesionadas con la jerarquía y el ritual, este pequeño libro negro eligió un camino diferente. Susurró. Nunca nombró a sus autores. Nunca reivindicó autoridad más allá de la atemporalidad de sus principios. Y quizás debido a ese silencio, su influencia ha sido más profunda de lo que la mayoría cree. Su primer impacto fue en el movimiento del nuevo pensamiento, una ola espiritual que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX. El nuevo pensamiento enfatizaba el poder de la mente para moldear la realidad, que los pensamientos no son fuerzas pasivas, sino activas. William Walker Atkinson, el hombre al que la mayoría de los estudiosos ahora reconocen como la mano oculta detrás del Kybalión, ya era una voz importante en este movimiento. Escribió prolíficamente sobre la energía mental, el poder de la concentración y la sutil influencia del pensamiento. Estas ideas se integraron a la perfección con los principios herméticos, especialmente el mentalismo, la vibración y la causa y el efecto. El Kybalión las destiló en una filosofía a la vez antigua y sorprendentemente moderna. A partir de ahí, su influencia se extendió silenciosamente. En la década de 1930, Napoleón Hill escribió Piense y hágase rico, un libro que se convertiría en uno de los textos de autoayuda más influyentes de todos los tiempos. Hill nunca citó el Kybalión, pero su énfasis en la creencia, la visualización y la alineación de los pensamientos con los objetivos refleja el principio hermético del mentalismo casi palabra por palabra. Más tarde, a principios de la década de 2000, el secreto de Eran de Virne reavivó el interés mundial por la ley de la atracción. A millones de personas se les dijo, lo que piensas, atraes. Pero el Kybalión lo había dicho casi un siglo antes, todo vibra y lo similar atrae a lo similar. Bajo el lenguaje superficial de la autoayuda, la corriente hermética fluyó. Y no solo en los libros. Figuras espirituales modernas, de Deepak Chopra, Joe Dispenza, Eckhart Tolle, Abraham Hicks, cada una a su manera, reflejan los principios herméticos. Hablan de la conciencia como creadora, de la vibración como moldeadora de la realidad, de la transformación interior como clave para el cambio exterior. Muchos de sus seguidores quizá nunca hayan oído hablar del Kybalión, pero viven sus enseñanzas sin saberlo, bebiendo de un río cuya fuente desconocen. La influencia es aún más profunda. Los principios herméticos resuenan con las tradiciones orientales, la polaridad refleja el yin y el yang, la causa y el efecto reflejan el karma, el género es paralelo a Shiva y Shakti. Incluso en la ciencia, surgen ecos, la física describe la vibración como el fundamento de la materia, la psicología descubre ciclos rítmicos en la emoción y el comportamiento. El hermetismo prospera no oponiéndose a otros sistemas, sino tejiendo puentes entre ellos, entre la ciencia y el espíritu, la razón y el misticismo, Oriente y Occidente. Incluso la cultura popular lleva consigo la chispa hermética. Películas como Matrix exploran la idea de que la realidad misma es una construcción mental, una ilustración del mentalismo. Innumerables discursos motivacionales, aforismos en redes sociales y prácticas modernas de mindfulness reciclan las ideas herméticas bajo nuevos nombres. El libro nunca ha sido popular, pero como un río subterráneo, riega las raíces de innumerables ideas modernas. Y, sin embargo, a pesar de su amplia influencia, el Kybalión sigue siendo en gran parte desconocido para el público general. Nunca se ha viralizado ni ha acaparado titulares. En cambio, se mueve entre buscadores, místicos, ocultistas, experimentadores espirituales, aquellos que perciben que la vida esconde patrones más profundos. Su supervivencia durante más de un siglo reside en esto, no exige una fe ciega, ni amenaza con castigos ni promete recompensas.
En cambio, invita. Dice, pon a prueba esto. Aplícalo. Observa qué sucede. Esa es su verdadera genialidad. El Kybalion no está destinado a ser venerado, sino vivido. Sus principios no son abstracciones, sino herramientas, esperando ser probadas en el laboratorio de la propia vida. Observar los propios pensamientos como semillas, leer el mundo como un espejo, sentir la vibración de la emoción, reconciliar los opuestos, honrar los ritmos de la vida, actuar con intención, equilibrar lo masculino y lo femenino interior, este es el trabajo. Lentamente, casi imperceptiblemente, la percepción cambia. La vida ya no se presenta como caos, sino como una danza. El destino ya no es un carcelero, sino un maestro. El universo mismo se siente menos como una máquina indiferente y más como un vasto e inteligente compañero. Y quizás por eso el libro se escribió anónimamente, porque sus autores se desvanecieron en el silencio. El poder nunca les perteneció. Su propósito era despertar algo que siempre había pertenecido al lector. Cuando vives el Kybalion, te das cuenta de que sus páginas no son el final. Son una puerta. La verdadera enseñanza comienza cuando se cierra el libro, cuando sus principios respiran en pensamiento, palabra y obra. Porque entonces, el susurro de Hermés ya no está en la página, está dentro de ti. Y recuerdas, quizás por primera vez, quién eres y lo que has sido siempre.